Bueno, pues vamos a recordar, vamos a irnos a tiempos muy lejanos, como diría aquel, pero muy presentes también, porque 250 años, ni más ni menos, ha cumplido estos días la Casa de la Misericordia en Bilbao, una entidad benéfica, bueno, que ha ido galopando durante todos estos años con multitud de actividades, se ha ido transformando un poquito, pero aquí está, llena de recuerdos, sigue con esa actividad benéfica día a día, y hoy vamos a conocer un poquito más porque, como decimos, bueno, pues se ha cumplido esa efeméride y hoy tenemos con nosotros a una persona que conoce mucho, no, muchísimo la Casa de la Misericordia, porque es directivo desde hace mucho tiempo, Antonio Barandiarán. Barandiarán, sí. Bienvenido. Buenas Bueno, tardes. 250 años, se dice pronto, Sí, sí, bueno, en realidad más todavía, porque estuvo un tiempo funcionando sin estar con el reconocimiento oficial del rey Carlos III, que tardó 14 años, o sea. 9 de agosto de 1872 se inauguró la Casa de la Misericordia. No, donde estamos ahora. Ah, en este sitio. Es el tercer sitio. O sea, que viene de mucho más lejos. Claro, ahí llevaba ya más de 100 años funcionando cuando fuimos allí. ¿Y dónde se ubicaba antes? Estuvo primero en la calle Sendeja, que era una carnicería que compró el ayuntamiento, pusieron ahí una casa de refugio, y luego estuvo en lo que es el Museo Vasco, en lo que es, en el que era un colegio de los jesuitas, ahí en la calle Iturribide, que también expropiado, vamos, en la desamortización de los... Y entonces estuvo allí. Y luego de allí estuvo 100 años, más o menos, de 1771 a 1872, o sea, 100 años. Y en 1872 se trasladó a lo que es donde está ahora. Que es un emplazamiento maravilloso. Con También esos era otro jardines. convento, ese era de Agustín. Sí. Pero en realidad, esto como anécdota, encuentro... Tú cuéntame anécdotas que a mí me encantan. Pues, en realidad, el sitio donde se iba a montar la Misericordia, que le habían concedido el gobierno español, la reina Isabel II, era el sitio donde está el ayuntamiento de Bilbao. ¿Ah, sí? Porque eso era otro convento, el convento de San Agustín. Pero estaba lleno de conventos, Estaba lleno Bilbao. de conventos, estaba lleno de conventos. Y entonces ahí hubo mucha discusión si iba allí, la Diputación propuso en cambio ir a San Mamés, que era de ellos, le habían hecho ellos ahí un edificio. Y al final, pues con bastante bronca, entre los, Sí, entre claro. los de la Junta. A la pelea del terreno, ¿no? Que si era más... En realidad creo que tuvieron visiones, está mejor donde está ahora que donde está el ayuntamiento, más apartado. Sí. Bueno, entonces se trasladó allí, pero vamos. Ajá. Bueno, comenzó como institución benéfica, pero los usuarios no eran, quizás ha ido evolucionando, ¿no? A más personas más mayores, pero en principio era un poco, ¿no? A todos los necesitados y necesitados. Sí, era para necesitados. Niños y mayores. Niños y y mayores. mayores, siempre ha habido las dos cosas. Ajá. Pero más niños que mayores había. Luego al revés, cuando ya los niños en el año... Bueno, los niños han estado hasta el año 1987, o sea, hasta antes de ayer. Ya dejaron de tener sentido eso, la Diputación, que era la que se encargaba de mandar los niños a la Misericordia, pues decidió ir por otros cauces, en vez de tenerlos internos en un sitio, les mandaba a casas particulares o pisos, lo que sea. Bueno, pues ya dejó de haber niños, entonces quedaron solo los mayores y se especializó en mayores. Pero bueno, hoy está de mayores, mañana puede ser de otra cosa. Claro, eso digo yo. Bueno, se escandalizan algunos cuando digo eso, ¿por qué no? Claro, muchísimos años, como decíamos, bueno, pues desarrollando esa actividad y bueno, y tú, Antonio, al frente, ¿no? Dirigiendo un poco, habrás visto muchísimas anécdotas. ¿Cuál es un poco el día a día de esta entidad? Un poco, ¿cuál es un poco el usuario? ¿Qué es lo que hacen? Cuéntanos un poquito. Bueno, ahora es una residencia de mayores, solo, exclusivamente. Y bueno, yo conozco bien porque he estado... Claro. 30 años de director 30 años. y luego he estado de presidente, estoy en la Junta, bueno, sigo estando en la Junta. Han pasado unos cuantos alcaldes en esos 30 años, ¿no? Sí. Porque el otro día veíamos a Burto, ¿no? En ese... Burto es el de ahora, pero luego estuvo también Ivonne Areso en la época que estuvo de intermedio, y yo he conocido a Ortuondo. Con Azcuna también, claro. Azcuna mucho. Y ya a Gorordo no le conocí. Igual pilló ahí 30 años. Sí, Gorordo fue el que nos expropió, en realidad. Anda, bueno. Sí, tomó una decisión, siendo alcalde Gorordo, una decisión en el ayuntamiento que en los plenos, dos plenos del ayuntamiento, y se quedó con la Misericordia. Le echaron al presidente, a los de la Junta, pero la Junta recurrió a los tribunales y ganaron. O sea, ganaron primero al Tribunal de Justicia y luego hasta en el Supremo se ganó el juicio y tuvieron que devolverlo. Y ahí sigue.
Ahí sigue en ese emplazamiento maravilloso. Sí. ¿Cómo era un poco aquel... Bueno, ahora estamos viendo al equipo, ¿no? ¿Cuántas personas forman parte de ese equipo, de la Misericordia aproximadamente? Pues unas 200 personas. 200 personas. Claro, son 237 las plazas que están habilitadas y como están, ahí se ven algunas de las fotos esas más recientes, pues el estado de la gente es bastante deteriorado. Claro. O sea, la mayor parte, el 80% son gente con minusvalías, con incapacidades grandes, ¿eh? Claro, muchas sillas de ruedas. Como una gran familia, ¿no? Ahora mismo. No, y además, claro, están las 24 horas, o sea, claro. desayuno, comida, cena. Y luego, claro, las residencias, la misericordia, las residencias grandes, tienes que dar tú la asistencia médica, la enfermería, gimnasio, de rehabilitación, tienes que tener rehabilitadores, enfermeros, de todo. Bueno, podólogo, de todo. De todo, sí, Sí, servicio sí. completo, ¿verdad? Servicio claro. completo. Bueno, estos días decíamos, con ese 250 aniversario se han organizado un montón de actividades, tenéis además un reportaje maravilloso, un documental muy bonito. Ay, También se ha hecho hace muy poquito, ¿no? Una obra de teatro, creo, en la Riega o de... Un concierto, Un concierto de música. benéfico también, o bueno, un poco de Bueno, homenaje, ¿no? benéfico, vamos a... O de homenaje, mejor, me expresa más. No, benéfico sí, porque en realidad, como alguna gente me decía, hombre, esto, ¿cómo es a beneficio de la misericordia? Y he dicho, bueno, la que os ha beneficiado a los bilbaínos es la misericordia, porque habéis pagado, se habéis puesto un precio simbólico de 15 euros, se puso Sí. la butaca o la entrada para un concierto con la coral, con la sinfónica, Sí, sí. con los demás, y no cuesta eso. Claro, Bueno, claro. pero Ahí te bueno, veo un poquito reivindicando, ¿no? no, era como, la idea era, y me ha parecido a mí muy buena y ha resultado muy bien, porque estaba lleno en la Riaga, mucha gente y tal, el compartir con la gente de Bilbao, pues lo que ha sido estos años, y porque claro, la misericordia existe por la gente de Bilbao, o sea, fundamentalmente lo que ya ha vivido son de los donativos, legados, más que de otras cosas. Actualmente, ¿cómo se financia un poco la institución? ¿Cuál es un poco...? Pues la institución se financia fundamentalmente por el cobro de la estancia a los que pueden pagar, o a los claro. que no pueden no, o algunos que también vienen subvencionados por la Diputación, igual que a cualquier otra residencia que les dan una ayuda a la Diputación para que paguen la residencia, y los donativos. O sea, sigue habiendo... Y luego la administración del patrimonio que nos va quedando cada vez menos, porque claro, se genera un déficit grande todos los años. Pero Hombre, sí. también es verdad que es una institución como equipamiento que requiere también muchos cuidados, o sea, ¿no? Las instalaciones son envidiables, esos jardines... Eso ha cambiado muchísimo. Claro, cuando había muchos niños, Claro. El mayor costo era la alimentación. Ah, claro, los niños comen mucho. Porque los niños dormían en dormitorios comunes, estaban monjas, había unos frailes de la Ave María que hacían de profesores, y el gasto de personal, pero ahora hoy en día el mayor gasto, más del 75%, es de personal. ¿Cómo surgió? Estábamos recordando tiempos pasados, Sí. hombre, no estabas al frente de la institución, No. pero ¿cómo surge la misericordia? Porque era un Bilbao, ¿no?, con muchas necesidades, con no demasiados habitantes, Era un Bilbao ¿no? que empezaba a tener bastante importancia porque le había quitado la capitalidad a Bermeo como puerto. Entonces, pues aquí el puerto, tal, porque de aquí se exportaban mucho todas las lanas, iban a Inglaterra, entonces venían de la meseta, venían aquí, y luego las minas, empezaron todas esas... Pero claro, la cuestión social no estaba muy bien arreglada. Entonces la gente protestaba de la cantidad de gente y de mendigos que había en la calle. De mendigos. De mendigos, de gente que pedían en la calle. Pero tenemos que hacer una residencia. Y dije, bueno, pues vamos a hacer una residencia, vamos a recaudar dinero. Empezaron a pedir dinero, pero no recaudaron lo suficiente como para hacer. Y entonces, ¿qué hacemos? Hicieron una cosa muy moderna. Hicieron una encuesta entre los vecinos. Ah, sí, en Eran el pocos, Bilbao de entonces. Sí, eran 8.000 vecinos. Así, y los de Ahora la que se zona habla del barrio, tanto de los presupuestos participativos, ¿no? ¿A qué dedicamos el dinero? y se dedicó a arreglar la iglesia de San Nicolás, que había sufrido unos años antes unas inundaciones grandes también en Bilbao. Ajá. Y entonces la gente seguía pidiendo, queremos hacer. Entonces el ayuntamiento hizo una primera casa en Urazurrutia, por otro lado del barrio, puso un matrimonio allí que se encargase, pero solamente lo puso para recoger a la gente pobre y mendigos, eso que venían de fuera. Venían, les daba una noche de cenar, de comer, y al día siguiente los echaba. Pero la gente de Bilbao pues seguía pensando, no, tenemos una para gente de aquí, que está en las calles llenos de niños, de pedigüeños. Y entonces ya se tomó la decisión de hacer una, que fue la de la calle Sendeja. Ajá. La calle Sendeja. Era el anterior emplazamiento a donde está ahora, ¿no? No, después fueron a la de San Andrés, el colegio de San Andrés de los jesuitas, que es lo que es
el Museo Vasco y la iglesia de vale, los Santos vale. Juanes. Ahí estuvo después. 100 años estuvo allí. En la calle Sendeja estuvo unos cuantos años, del 50 y tantos al 71. 1871. Y 1771, perdón. 1771, ya son años, ya ha Porque, llovido, claro, la calle Sendeja no era Bilbao, estaba fuera del casco. El casco de Bilbao era lo que era el casco. Yo creo que empezaba más o menos en el Callejón de la Estufa, allí del Arenal, y de allí el casco viejo. Eso era el casco de Bilbao. Entonces ya se pasó de la calle Sendeja a la calle Iturribide, donde está el Museo Vasco, y entonces eso ya fue entrar en Bilbao. Madre mía, no tendrás recuerdos, ¿eh? No, y luego pues fíjate la cantidad de cosas que hacían. Claro, entonces ya empezaron a tener mucha más gente. Bilbao había crecido mucho de población también. Y al tener tantos acogidos, pues se quedaba pequeño y tuvieron Claro. que andar pidiendo, oye, pues queremos más parte del convento este Comentábamos que, bueno, pues que evidentemente se ha ido transformando y adaptando un poco a los cambios sociales de Bilbao, ¿no? Hoy es una realidad que tenemos una sociedad envejecida, ¿no? Y hay precisamente que centrarnos en este sector, ¿no? Sí. Que, Pero a lo mejor mañana se arregla de otra forma. Y entonces, bueno, pues más natalidad, pues ojalá, o no. O sea, ojalá se arregle todo, más trabajo, más niños, bueno, pero también tiene que haber gente mayor y tienen que estar sobre todo bien atendidos y bien cuidados. Ahora mismo, ¿cuáles son un poco las demandas que veis vosotros, ¿no? para este colectivo, digamos? Pues hay una cosa que no se acabó de solucionar del todo bien, es la conexión o interconexión entre sanidad y la atención pública. Claro. Son dos cosas distintas. O sea, aquí la acción social lo lleva la Diputación, y la sanidad lo lleva el Gobierno Vasco. El Gobierno Vasco. Que es lo mismo, pero no es lo mismo. Y entonces, claro, por ejemplo, tú estás en tu casa y tienes tu médico de la Seguridad Social, y vas al ambulatorio. Entras en una residencia con la Misericordia y la Misericordia tiene que poner médicos para atenderte. ¿Pero por qué? ¿Por qué no me mandan los médicos de la Seguridad Social a atender? Bueno, eso es el pan nuestro de cada día hoy en día. Y nosotros tenemos que tener, nosotros y todas las residencias de más de 100 plazas, tienes que tener enfermeros de noche, servicio de noche, animación, de todo. O sea, tienes que Claro, es que hay que pensar que esas médicos, personas están viviendo. Médicos, Hombre, eso es lo más importante, final, porque la salud es lo principal. Pero como se vas ampliando, lo de pues al final pues, llevamos ya muchos años que tenemos traumatólogo que pasa por lo menos una vez a la semana, mira, manda los tratamientos de rehabilitación, y luego pues es que hay que derivarle al hospital, que no vamos a Basurto por proximidad, y tal, pues a operarles de caderas o de rodillas, gente que se cae, que se rompe, y luego al final, ahora con el deterioro cognitivo que hay también, Alzheimer, demás. Sí. Pues al final hemos tenido que tener un psiquiatra también. O sea. Claro, es que lo que decíamos, que os tenéis que adaptar a lo que hay hoy en día y claro, las habitaciones tienen que ser más grandes, porque sitios para cogerse, para no coger. Los baños, ni te explico, vamos. Se me está viniendo a la cabeza cómo vivisteis el COVID ahí. Por lo menos tenéis esos jardines que, bueno, os darían un buen respiro, ¿no? El COVID lo vivimos mal, como en todas las residencias, porque vamos a decir otra cosa. Claro, hubo gente que se puso enferma, gente que se murió, y también, como me decía el médico, me decía, no se han muerto de COVID, se han muerto con COVID. Porque claro, es un colectivo de 200 y pico personas que no se valen por sí mismas, la mayor parte, que les tienen que bañar, duchar, dar de comer y tal, y están viviendo en comunidad, pues con que coja uno, pues se contagia. Claro. Tenías que hacer muchos de ellos muy vulnerables, además. O sea, pruebas continuamente, ir separando unas... Claro. Bueno, pues lo que aulas pasaba de en las residencias que vamos a contar, pero la verdad es que, bueno, en ese sentido sí que es verdad que sois un equipamiento, bueno, pues bastante privilegiado, ¿no? Al menos en cuanto a instalaciones y demás. Sí. Y bueno, 250 años, que son muchos, y a ver si, no sé si 250, pero todavía tiene que estar, yo creo que sí, 250 ya aguantará y la Misericordia otra vez. Bueno, no sé, yo no lo veré, pero unos cuantos más. No, todavía nos quedan alguna cosa todavía por hacer. Hoy se ha presentado, estos días, se ha presentado que va a haber, que es el Festival Taurino que más veces se ha celebrado del mundo. Anda. El Festival del Club Taurino a beneficio de la Misericordia es las 67 veces que se celebra. 67, casi nada. No seguidas, porque ha habido algunos años en el COVID también, por ejemplo. Y entonces hoy se han presentado y con el torero que
triunfador de Bilbao, que se ha prestado a venir a torear gratis, 6 toros. Ahí, a la Misericordia. No, a la Plaza de Toros de Bilbao. Ah, digo, a ver si van a sacar el toro por ahí. Es lo que nos faltaba. Lo que nos faltaba, Con ¿verdad? las sillas de ruedas podíamos armar una. Es como cuando me decían, a veces venían los de las normativas del ayuntamiento, a ver las vías de evacuación, las escaleras, que hay que poner escaleras. Pues si no puede subirse a la escalera ninguno de estos. Madre No, mía, se pone todo escalera. el mundo. Otro día vienes y nos cuentas todas esas anécdotas que se nos va el tiempo y yo pensando en el toro por la Misericordia, fíjate tú. Antonio no me sale el apellido, Barandiarán, que tampoco es tan difícil. guipuzcoano, tampoco es tan- Sí, tampoco es tan tampoco es tan difícil. lejano. Directivo de la Casa de la Misericordia desde hace más de 30 años. Bueno, pues enhorabuena por esa gestión, por esos 250 aniversario y por venir a contarnos todas estas cosas. Muchísimas gracias. Bueno, sí. No, nada. Dinos. No, eso para ti, sí. Ah, para mí. Entonces nos despedimos y volvemos con más cosas, que ahora me va a contar Antonio unos chascarrillos. Venga. A principios del siglo XX, viendo que el número de niños y jóvenes no paraba de aumentar, la Junta decidió traer maestros a los que encargó la enseñanza y formación de los niños y niñas. Mientras tanto, las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl se ocupaban de todos los servicios de la casa relacionados con la atención y cuidados, funciones que venían desarrollando desde 1881. El momento de mayor ocupación de la casa tuvo lugar en el año 1972 con 600 personas acogidas, de las que 300 eran niños, 100 niñas y 200 ancianos. En 1989, el proyecto benéfico asistencial de la institución se centró en exclusiva en atender a personas mayores, proyecto que continúa hoy en día en nuestra sede actual, convertida en un centro residencial especializado en atención y cuidado, con 236 plazas y 2 unidades convivenciales. Moda, complementos y fragancias Idem. Navarro Villoslada 8, Bilbao.